Hermanos, algo que jamás imaginé contar en público arde en mi memoria. Hace 3 años, en las cumbres más altas del mundo, vi a mis compañeros misioneros desfallecer uno a uno, agarrotados por la nieve, mientras orábamos por un auxilio que no parecía llegar. El aire era tan pobre que cada respiro se volvía pulso y esfuerzo. El frío nos rajaba como cuchillas, y cuando el último estaba a punto de soltar el aliento final, una luminaria de fuego descendió y lo cambió todo. Mi nombre es Joel Sarabia. Soy pastor en Panamá. Tengo 48 años y lo que me ocurrió en el Monte Everest desafía cualquier razonamiento humano. Algunos dirán que fueron visiones causadas por la hipoxia, otros hablarán de casualidades, pero sé lo que contemplé, sé lo que sentí, y sé que Dios mostró su gloria de una manera imposible de olvidar. Si hoy te parece que el cielo calla, si el invierno de la vida está congelando tu fe, escucha, lo que sucedió en aquella montaña puede suceder en tu historia también. Todo empezó en enero de 2022, con una llamada que torció mi rumbo. Era Liang Chen, un hermano chino a quien conocí años atrás en un congreso misionero en Guatemala. Su voz cargaba urgencia, casi desespero. «Hermano Joel», dijo con español entrecortado pero encendido, «ven conmigo a Nepal. Dios me mostró en sueños que debemos llevar su palabra a los pueblos más altos del Himalaya, donde el Evangelio nunca ha llegado. No puedo ir solo. El Señor me dijo que tú serías mi compañero». Yo estaba en mi oficina pastoral en Ciudad de Panamá, aire acondicionado zumbando y una taza de café humeante entre las manos. Nunca imaginé que terminaríamos peleando por la vida en las condiciones más extremas del planeta. La propuesta sonaba audaz y emocionante. Llevaba más de 2 décadas sirviendo al Señor en Centroamérica, de las selvas del Darién a los barrios más duros de Colón, pero jamás había encarado algo semejante. Mi esposa Laura Beltrán se opuso al principio con todo su corazón. «Joel», me dijo mientras preparaba el desayuno, «tú no eres alpinista, predicas bajo techo con calefacción y baño. ¿Qué harás en una montaña donde la gente muere solo por intentar subir?» Sin embargo, algo ardía en mí. Conozco esa llama. Es el llamado de Dios a ir más allá de uno mismo. Pasé días orando y ayunando, buscando su rostro en las madrugadas de casa. Una noche leyendo Isaías 54. «Ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas». Entendí sin sombra de duda que debía partir. Liang Chen armó un equipo pequeño y decidido. Él, un pastor coreano, Park Minyo con experiencia clandestina en regiones montañosas del norte, un hermano brasileño Renato Farias, antiguo guía de montaña que conoció a Cristo y volcó su pericia al servicio del Señor, y yo. 4 hombres de países distintos, unidos por una visión, llevar el Evangelio donde jamás se había anunciado. Nos reunimos en Katmandú, Nepal, el 15 de marzo de 2022. Lo recuerdo con claridad porque fue la última vez que sentí verdadero calor en varias semanas. El plan era ambicioso, ascender hacia el campamento base del Everest, aunque nuestro objetivo real era un poblado llamado Tam, a más de 3.800 metros, hogar de una comunidad sherpa que aún no había oído el nombre de Jesús. Los preparativos fueron intensos. Renato, con su experiencia, nos enseñó técnicas básicas de supervivencia, manejo del oxígeno, marcha en nieve profunda, señales del mal de altura. Pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que se avecinaba. La primera semana de caminata transcurrió serena. Subíamos poco a poco, compartiendo en las aldeas del sendero, conversando con porteadores y guías. Vimos conversiones hermosas, familias enteras entregando su corazón a Cristo, lágrimas de gozo al descubrir el perdón. Liang lloraba cada noche en su carpa. He orado por estos pueblos 10 años, ver sus rostros al conocer a Jesús lo vale todo. Entonces llegamos a Namche, a 3,44, y algo cambió de raíz. En Namche los susurros corrieron más rápido que el viento, los guías locales hablaban de una tormenta distinta, algo que llamaban la ira de la montaña sagrada. El anciano Pemba, nuestro guía principal, curtido por décadas entre hielo y roca, se acercó con un gesto que nunca le había visto, miedo sin disfraz. Con su inglés sencillo mezclado con nepalí, murmuró, «Montaña muy enojada, dioses molestos porque traen nueva fe, tormenta grande, debemos bajar o todos morir». Liang tradujo palabra por palabra. No describía solo mal tiempo, hablaba de un choque espiritual. Esa noche nos reunimos para orar hasta que la aurora asomó. Park compartió su experiencia enfrentando persecución en montañas del norte. «Cuando las tinieblas se agitan así», dijo con los ojos húmedos,
es porque hemos tocado territorio clave. El enemigo no defiende lo que ya le pertenece. Renato fue directo. Podemos retroceder y volver a casa a salvo, o confiar en el Dios que abrió el Mar Rojo. Sea cual sea la decisión, la tomamos juntos, ayunamos lo que el cuerpo permitía en la altura, y buscamos al Señor. La convicción fue unánime. Continuaríamos, lo haríamos contra el consejo de la mayoría. Pemba se quedó porque ya había recibido un pago adelantado, y porque 5 bocas lo esperaban en Katmandú. Aún así sus dedos no soltaron el mala de cuentas ni para dormir. A medida que ganábamos altitud, el paisaje se volvió más desolado y majestuoso a la vez. Las catedrales de hielo se levantaban como muros de gloria, obligándome a adorar en silencio al Creador. El aire se hacía delgado y cada inhalación requería voluntad, pero espiritualmente algo se estaba encendiendo. Durante las largas jornadas cantábamos himnos en español, portugués, coreano y chino. Sublime gracia viajaba entre los picos en 4 lenguas, y la presencia del Espíritu se sentía tan real como el frío en la piel. Acampando a 400 metros. Park soñó esa noche, y a la mañana lo contó mientras comíamos avena caliente. Vi una gran luz descender sobre las montañas, y una voz decía: «Preparad camino en el desierto para vuestro Dios». Creo que el Señor nos está anunciando algo sobrenatural. Lian asintió con brillo en los ojos. Yo también soñé fuego que no consume, fuego que abriga y da vida. En ese momento pensé que era la hipoxia jugando con nuestras cabezas. Qué equivocado estaba. El 2 de abril, luego de 2 semanas de ascenso paulatino, por fin alcanzamos Tam, un poblado pequeño, quizás 50 familias en casas de piedra coronadas por paja y chapa. La altitud rondaba los 3,820 metros. Cada respiro era un acto consciente. La vista parecía un balcón al cielo, gigantes blancos perforando nubes, el aire cristalino como vidrio nuevo. En el centro se alzaba una gompa, un templo con banderas de oración ondeando sin descanso. La gente nos miró con curiosidad reservada. Niños de mejillas encendidas nos seguían a cierta distancia. Mujeres con indumentaria tradicional nos observaban desde el umbral. Los mayores se reunieron a preguntar quiénes éramos. Pemba interpretó. El lama local, un anciano llamado Tenzin, nos recibió con recelo. Había oído advertencias desde Namche sobre forasteros que desafiaban a los dioses de la montaña. Lian, con la sabiduría templada de años de servicio clandestino, habló con humildad. Pedimos hospedaje por unos días, ofrecimos trabajar y compartimos provisiones médicas para niños con infecciones respiratorias. Poco a poco los corazones cedieron. Renato arregló techos dañados por el viento. Park atendió a enfermos con mal de altura. Yo conté historias junto al fuego, creación, diluvio, fe de Abraham y encuentros de Moisés. El Dios de cumbres no está lejos. La tercera noche en Tam ocurrió algo que nos marcó profundamente. Una joven llamada Pema, viuda de un alpinista perdido en avalancha 2 años antes, se nos acercó después de la reunión. Con lágrimas recorriendo sus mejillas preguntó, a través de Pemba, si era cierto que el Dios del que hablábamos podía sanar su corazón destrozado. Liang y yo oramos con ella, y fuimos testigos de cómo la angustia desapareció de su rostro. Una paz sobrenatural lo llenó, y aquella mujer comenzó a sonreír por primera vez desde nuestra llegada. La transformación de Pema corrió por el pueblo como chispa en hierba seca. Al día siguiente 3 mujeres se acercaron buscando a ese Dios que restaura corazones. Renato oró por un anciano con dolores crónicos en la espalda. Al levantarse el hombre caminaba sin dolor por primera vez en años. Park, que había sido médico antes de pastor, bautizó a 5 personas en un arroyo helado que descendía del glaciar. El agua me cortaba la respiración con solo tocarla, pero esos nuevos creyentes emergieron gritando de gozo. Durante una semana vimos un avivamiento genuino en medio de los Himalayas. Cada noche más personas llenaban la casa comunal, deseosas de escuchar. Incluso hombres escépticos comenzaron a hacer preguntas profundas sobre la vida y la muerte. Pero el 10 de abril, todo cambió. Esa mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era el mal de altura habitual, era como si el aire estuviera cargado de electricidad. El cielo, despejado durante días, comenzó a vestirse de nubes grises alrededor de las cumbres. Pemba, normalmente calmado, nos sacudió antes del amanecer. Su rostro mostraba alarma real: montaña habla, viento cambia, tormenta grande viene hoy, mañana máximo, debemos bajar ya. El dilema era duro. Ese mismo día Tenzin, el lama, había dicho que por fin quería escuchar todo sobre nuestro Dios.
Durante la semana había visto transformaciones, sanidades, paz en su gente, y ahora pedía oír el Evangelio completo. Si partíamos, quizás perderíamos la única oportunidad con él. Si nos quedábamos, arriesgábamos la vida. Oramos juntos, y todos recibimos la misma convicción. Debíamos permanecer una noche más. Esa velada resultó ser una de las más hermosas de mi ministerio. Casi todo el pueblo se reunió en la casa comunal. El fuego en el centro lanzaba sombras sobre las paredes de piedra. Los rostros reflejaban expectación y la presencia del Espíritu era palpable. Prediqué lo más claro y sencillo posible: el amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, la vida eterna ofrecida gratuitamente. Liang traducía con lágrimas rodándole por la cara. Al terminar, un silencio sagrado llenó la sala, roto solo por el crujido de la leña y el viento aumentando afuera. Entonces Tenzin se puso en pie. Con voz quebrada habló en nepalí durante varios minutos. Pemba con asombro tradujo. Dice que buscó paz por 70 años en enseñanzas, meditaciones y rituales, pero nunca la encontró hasta esta noche. Quiere conocer a Jesús. Hermanos, lo que siguió fue glorioso. No solo él, sino 17 más entregaron sus vidas. Oramos, lloramos y cantamos juntos. Incluso Pemba, nuestro guía, preguntó cómo conocer a ese Dios. Pasada la medianoche, nos fuimos a descansar. Afuera, el viento rugía con fuerza. Yo me dormí con gozo, sin saber que sería la última noche de descanso en mucho tiempo. El amanecer nos sorprendió con un estruendo aterrador. Eran cerca de las 5 cuando los vientos azotaron con furia jamás vista. La choza donde dormíamos se sacudía como si fuera de papel. Pemba nos dijo después que las ráfagas superaban los 120. La nieve no caía en copos. Era como una pared blanca empujada horizontalmente por la tormenta. Liang, gritó alguien en chino con pánico evidente. Renato intentó abrir la puerta para mirar afuera, pero el viento la cerró de golpe con tal fuerza que casi le rompe el brazo. No podemos salir, gritó sobre el rugido. Esto no es una tormenta normal. Es algo sobrenatural. Park, siempre el más sereno, nos reunió en el centro. Oremos. Y comenzamos a clamar como nunca. Durante 3 días la tormenta nos retuvo encerrados. El frío era tan intenso que nuestro aliento se congelaba antes de disiparse. El agua se transformaba en hielo dentro de los recipientes. Las provisiones escasas se agotaron al segundo día. Los radios satelitales no funcionaban. Estábamos aislados, sin manera de avisar que seguíamos con vida. Pemba con voz grave confesó: esto no es natural. En 40 años en estas montañas jamás vi algo igual. Solo lo cuentan en leyendas, tormentas que llegan cuando los dioses están enfadados. El tercer día Park mostró síntomas severos de hipotermia. Labios azules, temblores incontrolables, habla confusa. Renato y yo lo rodeamos con nuestros cuerpos para darle calor, pero sabíamos que si la temperatura bajaba un poco más, no sobreviviría. Esa noche lloramos y suplicamos con más desesperación de la que jamás había sentido. Liang, entre sollozos, oraba: Señor, si morimos aquí, que sea para tu gloria, pero si es tu voluntad, sálvanos para seguir predicando tu palabra. El cuarto día la tormenta cedió, pero el silencio que quedó era más aterrador que los rugidos previos. Logramos abrir la puerta. El pueblo estaba sepultado bajo casi 3 metros de nieve. Las casas parecían colinas blancas. No se veía vida por ninguna parte. Con gran esfuerzo excavamos hacia las viviendas buscando sobrevivientes. La primera estaba vacía, probablemente habían huido antes del peor momento. En la segunda hallamos una familia de 5 vivos pero deshidratados y con síntomas graves de frío. En la tercera el corazón se nos partió. Tenzin, junto a 2 aldeanos, yacía congelado, abrazados unos a otros. El hombre que apenas 3 noches antes había entregado su vida a Cristo, partía ahora a la presencia del Señor. Liang se desplomó sobre la nieve, gritando al cielo: «No, Señor, apenas te conoció. ¿Por qué permitiste esto?». La desesperación nos alcanzó de lleno. Teníamos apenas comida para 2 días más, el combustible para derretir agua casi agotado, y Park se debilitaba hora tras hora. Finalmente Pemba habló con seriedad: «Debemos bajar hoy mismo. Si esperamos, moriremos todos. El camino es peligroso, la nieve profunda, pero no hay otra opción». La decisión fue devastadora. Significaba dejar a los sobrevivientes del pueblo. Sin embargo, comprendimos que si moríamos, no podríamos ayudar a nadie. Cargamos a Park entre Renato y yo, mientras Liang y Pemba abrían paso en la nieve. Cada metro era una agonía. Al caer la tarde apenas habíamos avanzado 2 kilómetros.
El frío me entumecía incluso con guantes. Nos refugiamos en una pequeña cueva que Pemba conocía. Esa noche fue la más larga. Park deliraba con fiebre y frío, murmurando nombres en coreano, llorando como un niño. Renato y yo nos turnamos para darle calor, pero lo sentíamos desvanecerse. Liang, en depresión profunda, repetía: «Todo es mi culpa. Dios me habló pero entendí mal. Pensé que nos protegería, y ahora moriremos aquí como tontos». En esa cueva helada, experimenté lo que llaman la noche oscura del alma. Dudé de todo. Me pregunté si Dios realmente existía, si mis años de ministerio habían sido autoengaño, si las almas alcanzadas habían sido solo ilusión. El dolor interior superaba al frío exterior. El quinto día amaneció despejado, pero brutalmente helado. Park apenas respiraba. Su pulso era tan débil que había que presionar fuerte la muñeca para sentirlo. Liang mostraba signos de congelamiento en los pies y caminaba con dificultad. Sabíamos que era nuestro último intento. Si no llegábamos a un poblado ese mismo día, no habría mañana. La marcha fue un infierno blanco. La nieve seguía profunda, el aire tan escaso que cada 10 pasos necesitábamos detenernos. Park estaba inconsciente, y cargarlo era como arrastrar un peso muerto. Al mediodía, Renato cayó de rodillas en la nieve, exhausto. Sus labios azules y la mirada perdida revelaban lo grave. «No puedo más, hermanos», susurró, «sigan sin mí, salven a Park». Liang comenzó a llorar. «No dejaremos a nadie, o vivimos todos o morimos juntos». Pero la realidad era cruel. No teníamos fuerzas para cargar a 2 hombres. Pemba encontró un pequeño refugio entre rocas y allí nos resguardamos. Acurrucados, enfrentamos la verdad más dura: la muerte era inminente. Park respiraba tan débilmente que debíamos acercar el oído a su boca para confirmarlo. Renato tenía congelación severa en pies y manos. Liang, en shock, apenas hablaba. Yo, aunque físicamente era el más fuerte, sentía que el alma se me desmoronaba. «Hermanos», dije con voz quebrada, «creo que ha llegado el momento de prepararnos para encontrarnos con el Señor. Oramos juntos, quizá por última vez, por nuestras familias, por las iglesias que dejamos atrás, por los nuevos creyentes de Tam. Pedimos perdón y misericordia». Entonces, en la hora más oscura, Liang alzó el rostro al cielo gris y gritó con sus últimas fuerzas: «Señor Jesús, si eres real, si nos amas, necesitamos un milagro ahora, no por nosotros, sino por los que aún no han escuchado tu nombre en estas montañas». Lo que pasó después desafía toda lógica. Eran las 3 de la tarde. Estábamos acurrucados en el refugio, resignados a morir, cuando de pronto el aire cambió. No sé cómo explicarlo. Era más denso, más tibio, más vivo. Primero fue Pemba quien levantó la cabeza. Sus ojos, antes vidriosos, se abrieron en asombro. Señaló hacia arriba murmurando una oración en nepalí. Miré, y lo vi. El cielo se abría formando un círculo perfecto. No era un movimiento natural de nubes, era como si una mano invisible apartara el velo. «¿Ven eso?», susurré, dudando de si era alucinación. Liang levantó los ojos y comenzó a llorar. «Hermano Joel, ¿es lo que pienso que es?». Del centro de ese círculo descendía una luz, pero no era la luz del sol. La había visto miles de veces. Esta era dorada, cálida, con sustancia, una luz que no solo iluminaba, calentaba el alma. De pronto Renato, que estaba casi inconsciente, abrió los ojos. «¿Qué está pasando?», murmuró. Luego vio la luz y guardó silencio. La columna descendía lentamente, como fuego sólido que unía cielo y tierra. A medida que lo hacía, el aire se volvió cálido en segundos. Park, al borde de la muerte, comenzó a respirar con normalidad. El color regresó a sus mejillas, abrió los ojos y se incorporó como quien despierta de un buen sueño. «Dios eterno», exclamó en coreano, y luego en español: «¿Qué es esa luz hermosa?». La columna tocó la tierra justo donde estábamos, y en ese instante sentí la presencia de Dios como nunca. Mi cuerpo temblaba, no de frío sino de reverencia. Era como si Cristo mismo hubiese descendido. Su amor, compasión y poder llenaban el lugar. La temperatura se volvió agradable, como si estuviéramos junto a una chimenea en medio del invierno. Liang lloraba y adoraba en chino, con la voz entrecortada. Renato levantó las manos y gritó: «Santo, santo es el Señor». Y lo más impresionante fue ver a Pemba, nuestro guía budista, postrarse rostro en tierra sobre la nieve que ahora estaba tibia bajo nuestros cuerpos. Entonces, desde el centro de aquella luz dorada, escuchamos una voz. No era sonido que viajara por los oídos, era más profundo, resonaba directo en el corazón, en lo íntimo del alma. «Hijos míos», dijo con ternura que quebró mi ser,
He visto sus lágrimas, he escuchado sus oraciones. No los he abandonado ni los abandonaré jamás. Park comenzó a sollozar como un niño. Señor, pensé que nos habías olvidado. Nunca, respondió la voz. Incluso cuando no podían verme, yo estaba allí. Incluso cuando dudaron de mi amor, los cargaba en mis brazos. Esta prueba no era para destruirlos, sino para mostrarles mi gloria. Entonces Liang, arrastrándose hacia el centro de la luz, preguntó, Señor, ¿por qué murió Tenzin? Apenas te había conocido. La respuesta me estremeció hasta lo más hondo. Tenzin está conmigo en gloria, intercede ahora por su pueblo. Su partida no fue en vano, fue la semilla que dará fruto en un avivamiento que transformará estas montañas por generaciones. La luz permaneció sobre nosotros unos 20 minutos, aunque se sintió como horas. Durante ese tiempo no solo fuimos fortalecidos espiritualmente, experimentamos sanidad física en nuestros cuerpos, el congelamiento de Renato desapareció, la hipotermia de Park se revirtió por completo, las heridas de Liang en las manos sanaron a la vista. Yo mismo, que había perdido la sensibilidad en los pies, recuperé movilidad instantáneamente. Pero lo más poderoso no fue la sanidad física, sino la renovación interior. Toda duda, todo miedo, toda desesperación se disipó como humo. En su lugar brotó una fe inquebrantable, más firme que las montañas que nos rodeaban. Hijos míos, levántense, dijo la voz. Su tarea aún no ha terminado. Hay almas que esperan escuchar mi amor. Y al oír esto, comprendimos que nuestra misión apenas comenzaba. La luz empezó a elevarse lentamente hacia el cielo. Al desvanecerse, descubrimos algo imposible. La nieve que nos bloqueaba el paso había desaparecido. No se derritió ni fue barrida por el viento. Simplemente, ya no estaba allí. El sendero descendente se extendía limpio y despejado, como si ángeles lo hubieran abierto. Además, nuestras mochilas vacías la noche anterior estaban ahora llenas de provisiones nuevas, comida, agua pura y equipo que jamás habíamos llevado. Era la multiplicación de los panes y peces en versión de montaña. Pemba, impactado, repetía una y otra vez, en 40 años en estas montañas, nunca vi nada así. Su Dios es más fuerte que la montaña misma. Lo miré y le pregunté, ¿quieres conocer a este Dios que nos salvó? Sin dudar se arrodilló en el sendero despejado. Sí, Sahib, quiero conocer al Dios que controla tormentas y envía fuego del cielo. El descenso, que normalmente habría tomado 2 días incluso en condiciones normales, lo completamos en apenas 6 horas. Caminábamos como si fuerzas invisibles nos sostuvieran. No sentimos cansancio ni dolor, cada paso era renovado por una energía sobrenatural. Llegamos a Namche Bazar justo cuando el sol se ocultaba, tiñendo las cumbres de dorados que recordaban la luz que habíamos visto. Los pobladores corrieron a nuestro encuentro incrédulos. Según ellos, la tormenta había sido tan violenta que habían dado por muertos a todos los que quedaron atrapados en las alturas. Imposible, repetían una y otra vez. Nadie sobrevive una tormenta así, nadie baja de Tam con esa nieve. ¿Cómo están vivos? Entonces comenzamos a compartir nuestro testimonio. Liang habló en chino con comerciantes que estaban de paso. Park compartió en coreano con turistas. Renato lo hizo en portugués con unos guías brasileños. Yo relaté en español a un grupo de alpinistas latinos, y cuando Pemba tradujo nuestra historia al idioma local, algo extraordinario sucedió. 23 personas entregaron sus corazones a Cristo esa misma noche. El médico del pueblo, un hombre incrédulo que había estudiado en Katmandú, nos examinó detalladamente. Según sus instrumentos, todos estábamos en estado perfecto, sin congelamiento, sin hipotermia, sin signos de desnutrición. Médicamente, dijo confundido, es como si jamás hubieran estado expuestos al frío extremo. Sus signos vitales son óptimos, incluso más fuertes que lo normal. Esto es imposible después de lo que describen. Pasamos 3 días más en Namche, no porque necesitáramos recuperarnos, sino porque el Señor abrió puertas ministeriales increíbles. Cada jornada más personas se acercaban a escuchar el testimonio. Cada noche más almas se rendían a Jesús. Un lama de alto rango viajó desde un monasterio lejano solo para oírnos. Después de escucharnos por horas, se quitó las túnicas ceremoniales y declaró públicamente que Cristo era más poderoso que cualquier fuerza espiritual que conocía. El pueblo quedó impactado, pero lo más asombroso ocurrió cuando un grupo de rescatistas regresó de una expedición hacia Tam. Habían ido buscando sobrevivientes tras la tormenta. Lo que hallaron los dejó sin palabras. El pueblo está intacto, reportaron. La tormenta no causó daño alguno. Es como si hubiera sido protegido por una barrera invisible. Y todos los habitantes están vivos.
Al oír eso mi corazón se aceleró. Pregunté por Tenzin y los rescatistas respondieron, vive, está bien. De hecho está liderando reuniones de oración cristianas cada noche. Dice que durante la tormenta vio una luz dorada que lo protegió y le confirmó que Jesús es real. Hermanos, en ese instante entendí. El milagro no fue solo para salvarnos a nosotros. Fue para edificar la fe de toda una comunidad que acababa de conocer a Cristo. Esa noche, mientras oraba en mi habitación en Namche, el Señor habló con claridad a mi espíritu. Joel, lo que viste en la montaña fue apenas una muestra pequeña de mi poder. Quería que entendieras que no hay tormenta tan feroz ni situación tan imposible que pueda separar a mis hijos de mi amor. Pero Señor, pregunté con el corazón quebrado, ¿por qué tuvimos que pasar por tanto sufrimiento? ¿Por qué no enviaste el milagro desde el principio? Su respuesta transformó mi vida. En la comodidad, confían en sus propias fuerzas. En la desesperación, aprenden a depender completamente de mí. El milagro no fue solo la luz que descendió, sino que en medio de la noche oscura no dejaron de orar, de creer, ni de sostenerse unos a otros. Desde entonces comprendí, nuestra misión no era simplemente sobrevivir, sino testificar de un Dios que se glorifica en la debilidad humana. El viaje de regreso a nuestros países fue como un sueño. En cada escala, en cada aeropuerto, Dios nos dio oportunidades para compartir. En Delhi, una mujer hindú se acercó a Liang y le preguntó por qué su rostro brillaba distinto. Al escuchar la historia lloró y entregó su vida a Cristo en la sala de espera. En Bangkok, un hombre de negocios japonés se sentó junto a Park en el avión y, fascinado por la paz en su mirada, terminó recibiendo a Jesús antes de aterrizar. En Miami, mientras esperaba mi conexión hacia Panamá, un grupo de jóvenes latinos me abordó. Decían que había algo diferente en mis ojos. Terminé predicándoles en la terminal y 7 entregaron su corazón al Señor allí mismo. Cuando finalmente llegué a Panamá, mi esposa Laura me esperaba en el aeropuerto. Luego me confesó que, en el mismo instante en que la luz dorada descendió sobre nosotros en las montañas, sintió una paz sobrenatural y supo que yo estaba vivo. Joel, me dijo al abrazarme, estás distinto. Hay algo en tu mirada que no tenías antes. Y era cierto. Lo que viví me transformó de formas que aún sigo descubriendo. Desde nuestro regreso, los frutos han sido visibles. Mi iglesia en Panamá pasó de 1550 a más de 500 miembros en 3 años. Pero lo más valioso no ha sido el número, sino la profundidad. Hemos visto sanidades milagrosas, liberaciones poderosas y un nivel de fe que jamás había experimentado. Liang fundó una red de iglesias en pueblos remotos de China, en lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Park regresó a Corea y levantó un ministerio enfocado en montañistas y deportistas extremos. Renato fundó un ministerio que une alpinismo con evangelismo, llevando equipos a los Andes. Y lo más sorprendente, Pemba, el guía que comenzó escéptico, se convirtió en uno de los evangelistas más fervorosos. De vuelta en Nepal, ha plantado 12 iglesias en pueblos de montaña, todas llenas de exbudistas que ahora adoran con pasión a Cristo. Pero la lección más profunda que traje de esas montañas no fue acerca de milagros visibles, sino sobre la fidelidad de Dios en medio del silencio. Durante los días más oscuros, cuando creí que nos había abandonado, Él estaba tejiendo el milagro más grande. Cuando dudé de su amor, preparaba la demostración más poderosa de su presencia. Y cuando cuestioné su propósito, estaba escribiendo un testimonio que tocaría miles de vidas. Hermanos, quizá ustedes atraviesan hoy su propio Everest. Tal vez sienten que Dios está lejos, que sus oraciones rebotan en el techo, que las circunstancias son imposibles. Quiero decirles con la certeza de quien estuvo al borde de la muerte y vio descender la gloria de Dios. Él está con ustedes. No importa cuán honda sea la nieve de sus problemas, ni cuán fuerte el viento de sus luchas, ni cuán oscura la noche del alma. Nuestro Dios se especializa en descender como fuego en los momentos más desesperados. Isaías 43:2 lo asegura. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En el Everest aprendí que este versículo no es poesía bonita, sino promesa literal. Él estuvo con nosotros en la tormenta más brutal, en el frío más cortante, en la desesperación más honda, y hoy está contigo donde quiera que estés y cualquiera que sea tu lucha. Ese milagro en las alturas no fue solo para nosotros, sino para prepararnos a ser testigos vivientes de su poder. Cada uno de ustedes tiene un propósito eterno. Dios quiere usarlos para tocar vidas, cambiar destinos y ser luz en la oscuridad de otros. No es necesario escalar el Everest para ver su gloria.
Él puede manifestarse en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio. La clave está en confiar, aun cuando no entiendas sus caminos. Mientras comparto este testimonio, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tormenta enfrentas hoy? ¿Qué montaña parece imposible de subir? ¿Qué situación te hace sentir que Dios te dejó? Permíteme recordarte, el mismo Jesús que descendió como luz de fuego en los Himalayas está disponible para ti ahora. El mismo poder que nos rescató de una muerte segura puede transformar tus circunstancias más imposibles. Pero hay un requisito: hacer lo que hicimos en esa cueva helada. Clamar con todo el corazón, rendirse completamente a su voluntad y confiar en su amor, incluso cuando no veas salida. No importa en qué lugar te encuentres ni desde dónde escuches estas palabras, Dios te ama con un amor más profundo que los océanos y más alto que las cumbres nevadas. Tiene un plan hermoso para tu vida, un propósito eterno que cumplir a través de ti. Si este testimonio ha tocado tu corazón y sientes necesidad de experimentar la presencia de Dios de una manera fresca, si quieres rendir tu vida completamente a Jesús, no esperes más. Él está con los brazos abiertos, listo para recibirte, sanarte, transformarte y usarte para su gloria. Si ya has vivido un encuentro parecido, no lo guardes en silencio. Tu testimonio puede ser la chispa que otro necesita para creer. Y si estas palabras han llegado justo en el momento en que más las necesitabas, no lo llames coincidencia, es una cita divina. Dios orquestó que escucharas esta historia porque quiere obrar con poder en tu vida. Recuerda, no importa lo alta que sea la montaña delante de ti, ni lo gélida que parezca la tormenta que te rodea, ni lo perdido que te sientas en la oscuridad. Hay una luz de fuego que puede descender del cielo y cambiarlo todo en un instante. Esa luz tiene nombre, Jesús, y hoy mismo está descendiendo hacia ti, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes tienen un corazón sincero hacia Él. El mensaje de aquel milagro es claro: no estás solo. Dios sigue siendo especialista en imposibles. Lo que hizo en las alturas del Himalaya puede hacerlo en tu vida, y lo hará si decides confiar en Él. Cuando recuerdo cada detalle de lo vivido en aquellas montañas, entiendo que no fuimos salvados solo para sobrevivir, sino para convertirnos en testimonio vivo del poder de Dios. Esa experiencia no se quedó congelada en el Everest, sigue produciendo fruto cada día en los corazones que escuchan lo que allí sucedió. Hoy quiero dejarte una verdad grabada en el alma: Dios no abandona a sus hijos. Aunque el frío de las pruebas intente apagarte, aunque la oscuridad de la duda te envuelva, aunque la tormenta parezca no tener fin, Él permanece. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero está obrando tras bastidores, preparando un milagro que revelará su gloria en el momento preciso. Quizás ahora mismo sientes que caminas solo. Tal vez las preguntas te pesan. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? Yo también las hice en aquella cueva helada. Pero aprendí que, incluso en el silencio, Dios se mueve. Cuando parece tarde, Él llega con poder, y cuando parece imposible, Él abre camino. El milagro en el Himalaya me enseñó que la fe verdadera no consiste en no tener miedo, sino en confiar aún temblando. Que la esperanza no es ingenuidad, sino certeza en la promesa de un Dios que nunca falla. Que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte, más grande que la nieve, más brillante que cualquier oscuridad. Y ese mismo amor está extendido hacia ti. No tienes que escalar montañas para experimentarlo. Basta con abrir tu corazón donde estás y clamar como nosotros lo hicimos: Señor, si eres real, muéstrame tu gloria. Él responderá. Hoy te invito a creer, a rendirte completamente en sus manos, a confiar aunque no entiendas sus caminos, porque el Dios que descendió con fuego en lo alto del mundo puede descender también en lo profundo de tu vida. Y cuando lo haga, descubrirás que no hay tormenta que pueda derrotar a un hijo sostenido por su Padre, que no hay oscuridad que pueda apagar la luz de Cristo, que no hay montaña demasiado alta para quien camina con el Dios eterno. Ese es el mensaje del Everest, y ese es el mensaje para ti. Él está contigo, siempre.